nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Mis estimados hermanos, esta mañana vamos a meditar en la segunda parte del mensaje que iniciamos a las 8, que titulamos En nombre de Dios. Iniciábamos reflexionando temprano que en nombre de Dios se han hecho y se han cometido tantas cosas a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, en nombre de Dios han habido asesinatos, han habido guerras, atentados, siguen habiendo en la actualidad en nombre de Dios. Entre los hechos más relevantes y que cambiaron la historia de la humanidad, allá por el 2001, cuando el atentado en las famosas Torres Gemelas, ¿sabe usted que eso fue en nombre de Dios? Y qué cosa más tremenda es que muchos utilizan o disfrazan sus acciones, sus intenciones en nombre de Dios. Dios nos ha provisto a nosotros de algo que se llama responsabilidad humana. Y eso implica cómo Dios nos ha dotado a nosotros de voluntad y de la capacidad de decidir para que nosotros seamos responsables de lo que en algún momento nosotros hacemos. Pero cuando el individuo no quiere responsabilizarse de sus acciones, busca culpables, busca señalar a alguien. Y cuando no encuentra a alguien para señalar, entonces le termina echando la culpa a Dios. La Biblia enseña en la carta de los Romanos y dice: por cuanto eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Y hace referencia a que el ser humano no puede o no debería justificar sus acciones echándole la culpa a alguien más o echándole la culpa a Dios, cuando Dios nos ha provisto a nosotros la capacidad de tomar decisiones. Ahora, en la palabra de Dios encontramos, en este pasaje que vamos a leer esta mañana, encontramos cómo en algún momento se cometen atrocidades en nombre de Dios, y muchas veces en lugar de asumir la responsabilidad, pues tratamos de culpar a Dios o justificarnos en Dios. Por eso el mensaje en nombre de Dios. Así es que abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21. Vamos a leer 2 versículos nada más, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ir rápido en estas primeras partes, o en estos primeros versículos, para centrarnos en lo que nos compete hoy en el culto de las 10. Dice la palabra del Señor. Si ya lo encontró, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Señor. Capítulo 21, versículos 1 y versículo 2. En nombre de Dios, capítulo 21, versículos 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces lo leemos. Dice de la siguiente manera: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Hasta allí y oramos. Padre, en esta mañana háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, que en nosotros haya una buena disposición para recibir de ti, para cuando nos retiremos de este lugar, lo hagamos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo y fortalecidos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Para ubicarle brevemente en el contexto del pasaje, es importante recordar un poco la historia de Israel. Comencemos a partir de que Israel tuvo su primer rey. Preguntamos por la mañana: ¿quién fue el primer rey de Israel, hermanos? ¿Alguien recuerda quién fue el primer rey? Fue, exacto, Saúl. ¿Y el segundo rey, quién fue? David. ¿Y el tercero fue? Y después del tercero comenzó el problema, ¿verdad? ¿Cuál problema era usted?
el reino se dividió. Después de Salomón, el reino se dividió. Reino del norte, Israel. Reino del sur, Judá. Y a veces la forma más sencilla de compararlo es con nuestra propia historia. En el periodo del conflicto armado, hermano, parecería que hubieron dos El Salvador. De El Empa para acá era una historia y del Empa para allá era otra historia, hermanos. Era otra condición. Entonces, en Israel el reino se dividió. El reino se dividió. En el reino del norte se le llamó Israel porque quedaron 10 de las 12 tribus de Israel. Se le llamó Israel. Los reyes en Israel, la mayoría, casi todos fueron paganos. Casi todos. Solo hubo uno o dos que marcaron un poquito la diferencia. No eran descendientes de David. En el reino del sur, que se le llamó Judá, porque la que quedó allí fue la tribu de Judá y Benjamín, allí se reconoció el reinado o el linaje de David. O sea que todos los que reinaron allí fueron del linaje o de la descendencia de David. Ahora, en el reino del norte, o sea, en Israel, le dije que la mayoría eran reyes, o la mayoría fueron reyes paganos. La capital de Israel se identificó como Samaria y la capital de Judá se identificó como Jerusalén. Y hasta ahí, digamos, pues no había mayor problema. El detalle fue con este rey llamado Acab. En primer lugar, Dios siempre, hermano, quiso tener contacto con su pueblo, con Israel. Dios siempre quiso hacerlo. El detalle está que muchos simple y sencillamente ignoraban o desobedecían las disposiciones de Dios. Este señor llamado Acab, que era el rey, estaba en plena batalla y Dios le había dado el respaldo y le había dado la orden de lo que tenía que hacer. Dios le iba a dar la victoria y él lo que tenía que hacer era simplemente derrotar, hermanos, y terminar con toda la vida de sus enemigos. Ahora, entre ellos, hermano, implicaba el rey de el bando contrario. Lo que sucedió fue que Acab, bueno, vaya a ser el versículo 41, capítulo 20, versículo 41, porque esto es lo que sucedió. Dice, versículo 41, capítulo 20, pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Este profeta le había llevado la sentencia. ¿Sentencia de qué o por qué? Versículo 42. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, o sea, del rey del ejército contrario, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Le dije hace un momento, Dios le había dado indicaciones específicas de lo que tenía que hacer. Ahora, si él desobedeció la orden de Dios y Dios le dio una sentencia como consecuencia de esa desobediencia, lo apropiado sería reconocer que nos equivocamos, reconocer que no tomé en cuenta a Dios y que las consecuencias van a ser el resultado de haber hecho a un lado a Dios. Sin embargo, este rey, cuando recibió la sentencia, su reacción fue la siguiente. Dice versículo 43. Versículo 43 dice, y el rey de Israel se fue a su casa, ¿cómo dice? Triste y enojado. Mire qué cosa más interesante. Decíamos por la mañana, es normal. Dios me dio una sentencia, voy a asumir las consecuencias. Pues la tristeza es normal. Lo que ya no es normal es lo siguiente. Triste, ¿y qué dice? Y enojado. Dicen que cuando uno quiere justificar su mal proceder y no quiere que le digan nada, la fórmula más sencilla es hacerse, y es la palabra correcta, hacerse el enojado, el bravo, ¿verdad? Cuando uno quiere justificar una condición o no quiere que lo confronte con algo, como que lo más fácil es hacerse el bravo, ¿verdad? Entonces, este rey, él había sido el culpable, él era el responsable de la sentencia que Dios le había dado. Repito, la tristeza es normal. El problema es que se puso enojado
cuando la culpa era de él. Llegó a Jezreel, en donde narra la historia que él se había construido otro palacio. Le dije que la capital de Israel era en Samaria, ahí estaba su palacio. Pero en Jezreel había hecho, como quien dice, su casa de campo, ¿verdad? Aquí me traslado, los días que no quiera estar allá, vengo aquí, reposo. Y vio que a su lado había una viña o un campo que a él le gustó. Es normal y hasta ahí todo bien. Él llegó, habló con el dueño llamado Nabot y le dijo, mira, le dijo, te compro tu propiedad, te la compro. Ahora, cuando uno va a hacer negocio de algo que nadie está vendiendo, uno tiene que estar consciente que le digan sí o que le digan que no. Mire, y no vende, imagínese usted que llegan y le quieran comprar una propiedad suya. Mire, y no vende su casa. Y usted le dice, no, se la compro. Y usted puede decir, mire, no estoy interesado en vender, o decir, ¿cuánto me da? O sea, usted está haciendo negocio, y eso no es nada inapropiado. Entonces, vino Acab y le dijo a Nabot, mira, te compro tu viña, o te la cambio por una mejor, o querés el dinero. Y Nabot dijo, no, lo siento mucho, no la puedo vender. Aquí había algo muy interesante. ¿Por qué Nabot no quiso vender su viña? Porque había una ley dada de parte de Dios en donde se establecía que la heredad que ellos habían recibido, o sea, la herencia de sus padres, o la propiedad que había sido de la familia por muchas generaciones, no podía ser vendida de forma permanente. Podían hacer un negocio. Mire, yo se la cedo para 10 años, para 20 años, pero después usted me la tiene que regresar. Eso era permitido, pero no venderla de forma absoluta. Entonces, esa era la motivación de Nabot. No lo puedo hacer, estaría faltando a lo que Dios ha establecido. Entonces, lo siento, por muy rey que usted sea, no se la puedo vender. Aparte de que desobedecería a Dios, también es algo que para mí tiene mucho valor. Entonces la reacción sería, bueno, no quiso. Sin embargo, vea usted qué pasó con Acab. Dice la palabra, versículo 3 y versículo 4. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa. ¿Cómo vino? Triste, para que vaya haciéndose la idea de la personalidad de Acab, ¿verdad? Con nada se ponía depre. Venía triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro. ¿Y qué dice? Si le parece tipo bicho caprichoso. Sí, hermano, era medio bichito caprichoso acá. El gran rey de Israel tenía sus caprichos. No comió. Ahora, si hay familia en casa que cuando se enoja no come, yo que usted los haría enojar bien seguido. Si se va borrando ese voladito, el pistillo adicional. Ahora, dice la Escritura. Aquí entra en escena una persona que en la historia, hermanos, es catalogada como muy despreciable por las acciones que hacía. Era tan despreciable, para describírsela un poquito, que aquí también va a entrar en escena un gran profeta llamado Elías. Usted conocerá la historia de Elías. Elías, entre sus mayores proezas, fue cuando en el Monte Carmelo hizo descender fuego, cuando derrotó a los profetas de Baal, cuando degolló a los 450 profetas de Baal. Fue una victoria extraordinaria. Ahora, ¿se imagina usted después de todo ese respaldo que Elías había experimentado, cuando llegó la noticia a esta mujer llamada Jezabel? Jezabel le mandó a decir a Elías, ni siquiera se lo encontró, ni siquiera lo vio de frente, le mandó a decir y le dijo, mira, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora, o sea, como que él dice, te doy 24 horas, Elías. Si mañana a esta hora no te he puesto a ti como uno de ellos. Le estaba diciendo, te quedan 24 horas de vida. Hermano, el poderoso profeta de Dios
amenazado, había hecho descender fuego del cielo, acababa de derrotar a 450 profetas de Baal. ¿Qué cree usted que tenía que hacer cuando la doña le mandó a decir eso a usted? No, mire, uno piensa pues en estas condiciones, ¿verdad? En este tiempo, uno dice, pues mire, solo tenía que ponerle en oración y Dios se hubiera fulminado a Javier. Digo, esa señora, se la echa. Mira, Señor, está ofendiendo a tu siervo, que le caiga fuego. Pero hermano, cuando Elías escuchó la amenaza, la Biblia narra el episodio más deprimente en la vida del profeta Elías. Tan deprimente que hasta sentimientos de suicidio tuvo el gran hombre de Dios, hermano, por la amenaza de esta vieja, digo, de esta señora. Porque lo sentenció y Elías le dijo a Dios, Señor, me es más favorable la muerte que la vida. Fue y se escondió. Dice la Biblia que llegaban cuervos, que la interpretación de los cuervos es bien complicada, porque mientras algunos asumen que de manera sobrenatural Dios utilizaba a estas aves para llevarle alimento, otros asumen que cuervos era la forma como se les identificaba a ciertos peregrinos, ciertos comerciantes que se desplazaban por los desiertos para ir de un lugar a otro haciendo sus negocios, y que ellos pues le podían haber provisto de alimento. Es complicada la interpretación de los cuervos, pero el tipo estaba allí, hermano, angustiado, estaba escondido, se fue a meter en una cueva y ahí estaba el tipo deseando morirse. O sea, para que veas que era marera esta señora, era recia, hermano, era recia. Ahora, el detalle cuando hablamos de en el nombre de Dios es porque, para ahorrarle el tiempo en los versículos que vamos a leer, usted lo puede leer en su casita completo, vino Jezabel y vio que el rey estaba decaído y le dijo, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no quieres ni comer? ¿Qué te sucede? Y vino Acab y le contó a su mujer lo que había pasado. Le dijo, fíjate, Jezabelita, que fui y le dije a Nabot que me vendiera su propiedad. Y vas a creer, hombre más malo, no me la quiso vender. Y yo que le ofrecí que le iba a dar más dinero de lo que valía y que le iba a dar todavía otra heredad, otra propiedad que se le iba a dar. Hermano, Acab estaba manipulando en cierta medida la historia, porque no fue así como él lo relató. Ahora, decíamos por la mañana, ¿y por qué manipuló la historia Acab? Porque como Acab sabía a quién tenía al lado de él, ¿verdad? Entonces dijo, no, pues aquí esta doña capaz me va a resolver ahí el caprichito que yo tengo, porque era un capricho de Acab. Cuando Jezabel escuchó el motivo por qué su macho alfa estaba tan depre, le dijo, ah, no, Acabcito, esto déjamelo a mí. ¿Quién fue semejante condenado que me trató mal a mi hombre? ¿Quién fue? Y entonces la doña elaboró un plan. Y para que el plan funcionara y fuera válido, hermano, tuvo que, mire, es que se elaboró un plan de una forma tan malévola, digno de película. Vea usted lo que dice la Escritura. Dice versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, ahí lo estaba regañando, cosa rara, ¿verdad? Ahí lo estaba regañando. Vamos al 8. Pasemos el regaño de acá para un lado. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de, ¿quién dice? Miren, no era mala esta vieja, digo esta señora. Vino y usurpó la autoridad del rey. Usurpó la autoridad del rey. Ella escribió las cartas. Ella selló las cartas con el anillo que era la figura, o mejor dicho, que era lo que representaba la máxima autoridad. Solamente lo podía hacer el rey. Entonces, imagínense que ella tenía el anillo del rey, para que tenga usted una idea. Y dice la Escritura, versículo 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo
y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Versículo 9. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo. ¿Para qué? Mandó la carta y dijo: miren, consíganse a 2 buenas gentes por ahí, a 2 buenas piezas, ¿verdad? Pongan a Nabot, díganle a estos falsos testigos, a estos hombres perversos, que atestiguen, porque la ley decía que, hermano, que para poder dictaminar, o mejor dicho, para poder llegar a la condena de alguien, había que tener el testimonio de 2 personas. Entonces esta mujer hizo uso de la ley de Dios para crear todo, hermano, un plan para matar a Nabot, y hasta convocó ayuno. Y el ayuno, hermano, el rey lo podía convocar solo en casos de catástrofe nacional. Le pongo un ejemplo. Llegó el mensaje, hermano, de Jonás a Nínive, de que Dios iba a destruir aquella gran ciudad. ¿Qué hizo el rey? Convocó ayuno. O sea, esa era la forma. Cuando el rey convocaba ayuno, es porque una catástrofe nacional iba a acontecer. Entonces vino Jezabel. ¿Cuál catástrofe nacional, hermano? Si solamente no le querían dar el terreno al otro maestro, ya estuvo. Pero como la motivación, hermano, la motivación era caprichosa, malintencionada, fue capaz de hacer uso de algo para que la gente lo asociara con Dios. Cuando decimos en nombre de Dios, hay que tener cuidado cuando nosotros actuamos a través de nuestros impulsos humanos y creemos que podemos justificar esos impulsos humanos, hermano, detrás de la cortina del nombre de Dios. En nombre de Dios, hermano, podemos venir y decirle a alguien o amenazar a alguien, hermano. Siempre hemos bromeado aquí, hemos dicho que cuando queremos en alguna forma como sentenciar o amenazar a alguien, usted no sabe que Dios es un Dios justo. Está diciendo: yo quiero que le pase algo malo. Y si le pasa algo malo, no es porque yo se lo estoy deseando, es porque hay un Dios que es justo y que ve que su pobre hijo, su pobre hija está siendo maltratada. Ya va a ver, Dios se lo va a consumir. Una pata le va a quebrar. Hermano, eso es tratar de justificar en nombre de Dios una acción que está motivada por mis impulsos. Por mis impulsos. Cuando nosotros queremos, hermano, de alguna forma hacer ver o hacer quedar mal a alguien y lo disfrazamos bajo el término de que, mire, yo pienso que deberíamos orar por fulano o por fulana, porque mire, esto y esto. Hermano, y estamos tratando de encubrir en nombre de Dios un impulso destructor que hay en mí. Y lo disfrazamos en nombre de Dios. Vino Jezabel, hermano, y en nombre de Dios convocó ayuno. En nombre de Dios, hermano, pidió testigos falsos. Y en nombre de Dios acabó con la vida de un justo, de un inocente, llamado Nabot. Dice la Escritura, versículo 10 y 11. Perdón, versículo 11. Dice la Escritura: y los de su ciudad, los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron, ¿qué dice, hermano? Ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Aquellos hombres perversos atestiguaron en contra de Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Hermano, ¿cuál fue la gran blasfemia de Nabot? La respuesta es: ninguna. Simplemente le dijo no. Y sabe usted que la decisión de Nabot, como decíamos al inicio, estaba más motivada por honrar lo que Dios había establecido que otra cosa. Es allí en donde alguien podría decir: mire, ¿y por qué si Nabot había hecho algo? Pues para honrar las disposiciones de Dios,
¿por qué le fue mal? ¿Por qué le fue mal? Hermanos, podemos irnos a una porción en la palabra, en las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice? Mintiendo. Habla de una bienaventuranza. No dice que no va a estar expuesto a esa condición. Siempre hemos dicho, hermano, algo que no es tan fácil de digerir. Y es que a la gente buena, tristemente, también le pasan cosas malas. Porque Nabot, hermano, estaba honrando la disposición de Dios. Le dijo, no te voy a vender mi heredad, guárdeme Dios de hacer eso, guárdeme Jehová. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y ese fue el motivo, hermano, que lo llevó a la muerte al final. Esa fue la motivación. Hermanos, ahora avancemos para lo que nos compete. Dice versículo 13. Dice versículo 13. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. 14. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Ahora, ¿cómo una persona, yo siempre he dicho, una persona normal, si le llegaran a decir, mira, la orden de que mataste a alguien se ha cumplido, pues quisiera pensar que una persona experimentaría por lo menos, hermano, una sensación de incomodidad, una sensación, qué sé yo, ¿verdad?, inapropiada. Pero Jezabel estaba en un punto donde le llevaron la noticia, y dice versículo 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que imagínense que debe haber llegado contenta donde Acab, mira Acab, Acabcito, porque trataba así bonito, ¿verdad? Mira Acab, la viña que querías, anda, mira, anda a agarrarla ahorita, que ya es tuya, ya es tuya. Nabot ha muerto. ¿Sería esa la frase apropiada? Nabot ha muerto. ¿Cuál hubiera sido la expresión? Me acabo de echar a Nabot, así que anda, ¿verdad? Ahorita, hermano, ¿y sabe qué cosa más tremenda? Porque cualquiera podría decir y podría justificarse. ¿Qué pudo haber dicho Jezabel? Yo no tengo nada que ver. Yo les mandé a decir, ellos que lo hicieron, ellos lo apedrearon, ellos lo sacaron. Yo ni una piedrita le he tirado, así es que yo aquí estaba. ¿Y qué motivó al pueblo a hacerlo? Lo que motivó al pueblo a hacerlo era la manipulación de Jezabel, declarando que lo que estaban haciendo o lo que iban a hacer no era motivado por ella, sino por disposiciones de Dios. Hermano, uno puede orar y uno tiene que orar por las cosas que uno anhela, y está bien, está bien. Usted puede poner delante de Dios todos sus anhelos, sus proyectos, todo, pero no pase por alto el principio que enseña el modelo de oración, que es el Padre Nuestro. ¿Cuál es ese principio? Ese principio establece y dice, hágase tu voluntad. Yo puedo querer muchas cosas, pero si lo que yo quiero no va a estar dentro de la voluntad de Dios, no tengo por qué forzar lo que no está en las disposiciones de Dios. No tengo por qué forzarlo. Señor, yo quiero, imagínese usted que de repente uno estuviera orando y dijera, Señor, es que yo quiero tal propiedad, yo quiero tal casa, quiero tal vehículo, y usted está orando y está orando y está orando y Dios no da respuesta todavía, y uno podría decir, pero ¿por qué no me responde Dios? ¿Por qué no me responde Dios? Señor, yo quiero salir de estas deudas y Dios no me responde, y Dios no me responde. Y de repente apareció por allí algo o alguien, una institución, y le dijo, mire, le prestamos tanto. ¿Cuánto necesita usted?
20,000, 15,000 pesos. Se los prestamos. Y uno dice, "Oh, aquí está la respuesta de Dios". Hermano, primero pregúntele a Dios si es de Dios o no. Y no intentar forzar una condición. No, pues esta es la provisión. Yo estaba orando por el carro, por la casa, por la propiedad, y Dios me manda esto, lo agarro, vengo, lo compro, y después no lo puede pagar, hermano. Eso no era de Dios. Eso no era de Dios. No era así. Entonces, a veces nosotros, hermanos, queremos forzar una condición y queremos creer que será en nombre de Dios solo porque oré una vez. Hermano, lo apropiado debería de ser como cuando Israel estaba en el desierto y Dios lo guiaba a través de, dice la palabra, de una nube o de una columna de fuego. El pueblo no se movía mientras la nube o la columna de fuego no se movía. Y en el momento que se movía, cualquier momento podía ser. Cualquier momento. Lo de la nube y la columna de fuego tiene su razón de ser. Lo de la nube para resguardar al pueblo, hermano, del calor fuerte del desierto. Y condición tan interesante que mientras en el día el calor es sofocante, durante la noche el frío es sumamente intenso. Entonces había que poner una columna de fuego para darle un poco de calor al pueblo. Pero aparte de eso, lo de la nube y lo de la columna tenía otra razón de ser. Que en el momento que Dios dispusiera a moverse, en ese momento el pueblo también tenía que hacerlo. O sea, no era cuestión que podían negociar. Las 12 del mediodía, muchachos, vámonos. Pero Señor, mira este calor intenso, nos vamos a deshidratar, no vamos a aguantar mucho, nos vamos a cansar rápido. Mira nosotros, nuestros niños, mira los animales, vamos a morir en el camino. No se preocupen, para eso tengo aquí la nube, para que les dé sombra y para que no haya tanto problema. Así que 12 del mediodía, vámonos. O monos, es la otra versión más sofisticada. Columna de fuego. Si a Dios se le plantaba, hermano, que a las 12 de la noche, que a las 3 de la madrugada había que agarrar camino, no hay excusa. Pero Señor, nos vamos a ir tropezando, nos vamos a terminar de perder más todavía en el desierto. ¿Cómo vamos a ver? No, nuestras lámparas no son tan fuertes. ¿Cuál? Columna de fuego. Aquí hay luz, así es que vámonos. ¿Se imagina una condición tan maravillosa en la que podríamos llegar? Y podríamos decir, Señor, mientras no te muevas conmigo, yo no me voy a mover. Señor, si tú no vas, yo no voy. Qué bonito fuera llegar a esa condición. Y no intentar forzar una situación. No, si en el nombre del Señor yo me voy a tirar. ¿Ya le preguntó a Dios? No, pero por fe. Hermano, eso es actuar impulsivamente sin tomar en cuenta a Dios. Sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, vino Jezabel y le dijo, mira, ya está la viña, está lista, anda, tomala. Y le dije, y Acab, yo considero que cuando Acab narró la historia, ya lo hizo con una intención. Ya sabía que Jezabel no era ninguna sencilla, dijo, esta señora va a hacer algo. Va a hacer algo. Cuando llegó, hermano, ni siquiera le preguntó, mira, ¿y cómo es que se murió Nabot? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? Generalmente cuando uno se entera del fallecimiento de alguien, la pregunta casi inmediata, ¿cuál es, hermano? ¿Y qué le sucedió? ¿Y qué esperaría usted? ¿Se imagina usted como respuesta? No, es que me caía mal, entonces me lo eché. ¿Se imagina usted la respuesta? Pues vino vino Acab y no cuestionó nada. Ahora, ¿sospecharía Acab que Jezabel estaba detrás de todo eso? En lo personal, no tengo duda, hermano. Sí, sabía. Y como ya sabía, vino y él contento se fue para la viña, dice la Escritura. Versículo 16. Oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña. O sea, ni lento ni perezoso, ¿verdad? Se murió, pobrecito el hombre. ¿Dónde está la viña? Ya está, vamos para allá. Fue Nabot a Jezreel para tomar posesión de ella.
Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, y aquí entra en escena el profeta, diciendo, versículo 18, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam y de Nabat, como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste, y a ira y con que has hecho pecar, ¿qué dice? A Israel. Deténgase ahí. Hermanos, aquí encontramos una cuestión bien interesante. Uno, el juicio dictaminado de parte de Dios para Acab. Número dos, el motivo de ese juicio, de la sentencia de Dios, que no era nada sencillo. Le dijo, ojo, cuando aquí menciona perros, no los asocie con las mascotas que hoy en día tenemos. Para este momento, los perros todavía eran considerados como salvajes, animales de carroña. No el perrito que tiene usted en su casa, que contempla tanto, que tanto quiere. No. Aquí está hablando de animales de carroña. Entonces le dijo, los perros van a terminar con tu generación. El motivo del juicio no fue, escúcheme bien, no fue, aunque parecería para nosotros, parecería injusto decir, ¿cómo que Dios no va a vengar la muerte de Nabot? Parece injusto. Sin embargo, usted ve que el juicio no fue motivado por la muerte de Nabot, sino por provocar a pecado al pueblo. Le estaba diciendo, y se lo voy a poner en estas palabras, ¿sabes? Mi juicio y mi sentencia va a ser porque ha sido piedra de tropiezo a mi pueblo. Impulsaste a otros a pecado, impulsaste a otros a actuar de manera injusta, impulsaste a otros a hacer algo para justificar tus caprichos, tus impulsos, tus enojos, tu condición terrena, tu condición humana. Impulsaste a otros, arrastraste a otros, y ese va a ser el motivo del juicio. Hermano, hay cosas, en términos espirituales, hay cosas que nosotros debemos procurar no involucrar a los demás. Si usted está molesto con alguien, está incómodo con alguien, pues trágueselo usted y pídele a Dios que le ayude, hermano, a superar esa condición. Pero no impulse a que otros se molesten, a que otros actúen, hermano, en contra de alguien solo para satisfacer sus caprichos o su enojo. ¿Ha escuchado usted el término sudar calentura ajena? ¿Ha escuchado ese término? En donde usted agarra llave con alguien con lo que usted no tiene nada que ver, ni otra persona tiene nada que ver con usted. ¿Y por qué usted está enojado? ¿Y por qué usted está molesto? ¿Y por qué usted tiene esa apreciación negativa sobre alguien? Es que a mí fulano me contó esto y esto. No, gente así cae mal. ¿Alguna vez ha platicado usted con él o con ella? ¿Alguna vez se ha relacionado? No, nunca, y ni quiero. Dicen que nunca se debe juzgar un libro por su portada, ¿verdad? Entonces, el problema no es, fíjese bien, el problema no es el sentir que usted pueda tener contra alguien, sino aquel que se le ocasionó a usted, o que usted va a ocasionar en alguien. Mira, a ese, con ese, no te metas, no le hables. No, hombre, con esa gente no. Tenga cuidado, oye. Esas expresiones tan disfrazadas, ¿verdad? Y que nos hacen a nosotros, hermanos,
formar un criterio que no nos consta a nosotros. Esa condición tan tremenda y tan terrible. Dios, hermano, vino y dictaminó juicio sobre Acab porque habían hecho pecar al pueblo. Para nosotros quisiéramos que dijera, porque mataste a Nabot. No, no dice eso, hermano. Y yo no digo que sea algo menor, no digo eso. Simplemente que la Escritura dice que el motivo fue que ocasionaron, o que, perdón, mejor dicho, en nombre de Dios hicieron que el pueblo actuara de una forma, hermano, despreciable. ¿En nombre de quién? De Dios. Y dice la palabra, dice versículo 23 y 24, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, y el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Deténgase allí. Mire la sentencia, lo despreciable que Dios había considerado del actuar de ellos. Juicio para Acab, juicio para Jezabel. Ahora, para nosotros diríamos, mire, qué condición más despreciable realmente. Impulsar a otros a hacer lo negativo. Influir para que otros, hermano, tropiecen y no responsabilizarnos nosotros, sino creer o pensar que lo hicimos en nombre de ¿quién? De Dios. Como cuando nosotros señalamos la condición de alguien y creyendo que señalando la condición de alguien yo estoy haciéndole un bien a la obra de Dios, hermano, y lo que terminamos ocasionando es tropiezo. Para nosotros diríamos o podríamos cuestionar, mire, y después de ese actuar tan despreciable en donde ocuparon el nombre de Dios para cometer algo tan detestable como una muerte, ¿será que Dios podía tener compasión de esta gente? ¿Será que Dios podía tener compasión de Acab? ¿Podía tener Dios compasión y misericordia de Jezabel? Y ahí viene la parte que nos cuesta entender a nosotros, porque en nuestra condición humana nosotros quisiéramos que Dios actuara como actuaríamos nosotros. Si Dios nos preguntara a nosotros y nos dijera, mire, conforme a su criterio, ¿qué hacemos con Jezabel y Acab? Lo que usted me diga, eso voy a hacer. Ay, hermano, algunos de nosotros capaz le decimos, Señor, ¿y tenés corta uña? Porque podemos usarlo, Señor. Podemos usarlo. Una sartén grandecita y aceite tendrás por ahí. No importa que sea reciclado, así mejor todavía. Esa sería nuestra condición. Ahora, en los siguientes versículos aparecen entre paréntesis. Cuando están entre paréntesis, significa que eso no están en los escritos originales. Que lo que está allí es una, llamémoslo de esta manera, una nota aclaratoria. O sea que solamente lo leemos para tener mayor claridad en el texto, mas no vamos a buscar interpretarlo ni predicarlo porque no está en los originales. Solo es una nota aclaratoria. Siempre que usted vea entre paréntesis, es una nota aclaratoria. O sea, no podemos extraer de allí una verdad, hermano, una doctrina, porque no está en los originales. Entonces, leemos la nota aclaratoria para tener más claridad en el texto. Dice, versículo 25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, o sea, mandilón. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Ahí cierra paréntesis, nota aclaratoria, versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, estamos hablando de la sanción que Dios había establecido,
rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo, como dice. Ahora, esto es lo que a muchos les cuesta entender, hermano. Ya vimos la historia, vimos lo que sucedió, la manipulación, lo que hicieron en nombre de Dios. Y hay gente que dice, y por cierto que hace años, no le podría decir cuántos años exactamente, un cantautor guatemalteco popularizó tanto una canción que puede, muy bien escrita. El problema es que la tomaron como norma de autoridad casi a la par de la Biblia, hermano. Escribió una canción que se llama Jesús es verbo no sustantivo. Y planteaba una serie de cosas, entre las cuales uno de sus párrafos decía, porque rezando un Padre Nuestro, el asesino no revive a su muerto. Ay, hermano, yo recuerdo que en aquel tiempo íbamos a evangelizar a las colonias acá en San Salvador, y habían lugares donde nos ponían la canción a todo volumen, como quien dice, oigan, taja de fariseos, hipócritas, ¿verdad? Y todo lo demás. Porque podría tener razón, ¿verdad? Ay, sí, hace lo que hace, después se arrepiente y aquí no ha pasado nada. Sí, la condición humana nos dicta eso, hermano. La condición humana nos dice, ay, sí, con eso quieren arreglarlo todo, sí, Señor, perdóname, y ya está todo resuelto. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no somos Dios, ni Dios piensa como nosotros, hermano. Ni Dios tiene, hermano, los sentimientos que nosotros tenemos. Porque si Dios los tuviera, ¿quién sabe cuántos de nosotros todavía estaríamos, hermano? ¿Quién sabe? Porque vino Acab, aquí se ayunó de verdad. Vino Acab, hermano, y la sentencia que tenía lo motivó a pedir perdón. Entonces, si lo compartimos humanamente, en nuestro interior nosotros diríamos, semejante hipócrita, sinvergüenza que es. No, según él va a salir bien librado. Pero mire el sentir de Dios, hermano. Mire el sentir de Dios. Versículo 28. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Hermano, repito, en nuestra humanidad, a Elías mismo que hubiera sido, Elías hubiera venido delante de Dios, me imagino yo. O soy yo en mi humanidad y mi carnalidad también, ¿verdad? Vas a creer, Dios. Hoy se la está picando de arrepentido, mira. No. Yo que vos, Señor, me lo terminara más rápido todavía para que aprendas, semejante hipócrita. Esa fue nuestra condición. Pero Dios, hermano, vino y le dijo a Elías, ya viste, se arrepintió. Hermano, ¿tiene usted una idea del corazón de Dios? ¿Tiene usted una idea del corazón de Dios? Ocuparon su nombre, manipularon al pueblo, mataron a un justo por avaricia, por capricho, con saña. Repito, en nuestra humanidad, acabémoslo, cuanto más pronto mejor, acabémoslo. Pero mira el corazón de Dios. Le dijo a Elías, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Hermano, le dijo, no me lo voy a acabar ahorita. Es más, en sus días va a estar tranquilo. Yo me imagino, no sé, una vez más, en mi humanidad, en mi carnalidad, yo me imagino que Elías debe haber dicho, ay, para esto me llamaste, pues. Y para esto me mandaste, para que venga, que se arrepienta. Y ahora no ha pasado nada. O sea, yo aquí haciéndote caso para nada. Es como que es como que nos mandaran a evangelizar y ya de una vez Dios nos dijera, ¿y para qué vas a ir a evangelizar? Va a aceptar a Cristo, va a ser salvo y después va a ir a hacer barrabasadas otra vez. ¿Qué le diría a usted, hermano? Ah, por esa gracia no voy entonces. ¿Pero esa gracia para qué? Mis estimados hermanos, terminábamos reflexionando por la mañana y decíamos, Dios es tan grande en misericordia que nos perdona.
lo que tenemos que tomar en cuenta es que las consecuencias hay que asumirlas. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias se asumen. Usted puede ver más adelante en la palabra, en el libro de Crónicas, cómo Dios utilizó a un hombre que terminó siendo el sucesor de Acab, llamado Joás. Cómo Dios utilizó a Joás para cumplir toda la sentencia que se había dictaminado. No pasó en un mes, no pasó en 2 meses. No le podrías ni especificar en cuánto tiempo pasó entre la sentencia y el cumplimiento. Pero Dios tuvo de él misericordia. Lo que para nosotros diríamos, no, después que han jugado con tu nombre, ahora vas a tener de ellos misericordia. Dios dice sí. ¿Y por qué no? Él es grande en misericordia. Ahora, la reflexión es, ¿y las consecuencias llegaron? Indiscutiblemente, sí, las consecuencias llegaron. Porque, hermanos, en nombre de Dios podemos hacer y decir muchas cosas en nombre de Dios. Pero como quien conoce los corazones es Él. Y tarde o temprano nuestras acciones van a tener una repercusión, o para bien o para mal. Depende cuál haya sido la motivación que nos impulse a hacer las cosas. Si mi motivación era agradar a Dios, de Dios tendré recompensa. Si mi motivación ha sido saciar mis impulsos humanos, también de Dios tendré mi recompensa. Entonces, ¿en dónde nos amparamos? Hermano, como decíamos hace un momento, en el Padre nuestro. Yo quiero muchas cosas, entre espirituales y tal vez no tan espirituales. Pero ¿qué debo reconocer? Que por sobre todas las cosas tengo que pedir la voluntad de Dios. Así es que no actuemos impulsivamente en nombre de Dios, más bien busquemos siempre su voluntad. Den un aplauso, Señor, en esta mañana. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.